Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder. La verdad del Evangelio. Descubrí la palabra, descubrí la misericordia, descubrí la oportunidad que Dios le da al hombre. Pero cuando yo descubrí la verdad, ya yo no era necesario que fuese engañado, ya no era necesario que yo estuviese siendo guiado simplemente por la palabra de un hombre. Recibí la enseñanza, me bauticé, recibí el bautismo del Espíritu Santo y mientras iba el camino, entonces pude yo decidir, gloria a Dios para siempre, comprar una buena Biblia y esa Biblia que compré, gloria a Dios para siempre, para yo ilustrarme, crecer en el Señor y también poder madurar y tener conocimiento. Gloria a Dios para siempre. Cuando empecé a crecer en el conocimiento, ya lo que me enseñaba mi pastor, el copastor, los maestros en el instituto, ya yo todo lo colaba por la Biblia. Ya todo lo miraba, lo rebuscaba, si la Biblia lo decía. Escuchaba evangelistas, maestros, predicadores, pero todo lo confrontaba a la palabra del Señor. Tomaba tiempo para amanecerme leyendo, tomaba horas en la universidad, debajo del árbol, estudiando, tomaba días en la biblioteca con la Biblia abierta, viendo a ver si lo que se me decía o se me enseñaba era cierto y era bíblico. No hubo oportunidad para yo decir que a mí me metieron esto en el corazón o la mente. Tuve un lema, Él vive, y tuve un lema y todavía lo conservo. Si la Biblia lo dice, eso es. ¿Por qué? Porque la Biblia es la guía nuestra a la verdad. La Biblia es la que nos revela verdaderamente qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios quiere. Nadie en aquel día podrá hacer delante de Dios un relajo, un escándalo, porque Dios nos ha dejado a todos la bendita palabra del Señor. Abramos la Biblia en San Juan, capítulo 5, verso 39. Que el pastor que estuve me enseñó esto. El pastor que tuve me dijo aquello. No, hermano. Que la teología de este, que la teoría de aquel. No. Hoy tenemos toda la oportunidad de tener una Biblia. Y si usted no la tiene, yo se la regalo. En español o en inglés. Si usted no, todos tenemos la oportunidad de tener la palabra del Señor. Y mire lo que dice San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras no de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo. Son palabras textuales de Jesucristo, nuestro Salvador. Estos versículos aquí están hablando del verso 30 al 47, testigos de Cristo. Y entre ser un testigo de Cristo, Él nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Nadie tendrá excusa delante de Dios en aquel día de que me enseñaron esto, de que me dijeron aquello. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo. Acompáñenme, por favor.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Juan nos habla y dice: hijitos míos, ya vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu de Dios que está en vosotros os enseñará todas las cosas. La Biblia y una vida de oración, una vida constante en búsqueda de Dios, nos guiará a la verdad. Yo no puedo decir que se me dijo esto, se me enseñó aquello, y si te pierdes, no puedes echarle la culpa a nadie. A nadie. ¿Pero por qué? Porque Dios a todo nos ha dado la misma oportunidad. A todo. Y esto no es asunto, repito, de lo que pueda decir o hablar un hombre. Esto es asunto de lo que dice la palabra del Señor. Pero, Pastor Severino, ¿cuál es el asunto de lo que pueda decir un hombre? El asunto de lo que pueda decir un hombre es que el hombre se puede equivocar, pero la palabra de Dios no. Ya usted escucha lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que la muerte de Jesucristo fue una derrota. Que el Papa Francisco sea un derrotado no quiere decir que el Hijo de Dios falló en lo que Él vino a hacer en esta tierra. La muerte de Cristo es el triunfo del crucificado, como escribe Eric Sauer, un gran escritor, hablando de la vida de Jesús. Eric Sauer escribió el triunfo del crucificado. Y como habla McDowell, evidencia que aprueban un veredicto. Esa es la vida de Jesucristo. Que la Iglesia Católica se haya dirigido o desviado a la idolatría, a adorar hombres, imágenes y a canonizar hasta animales. En estos días vi un cura en Centroamérica que mandó a todos sus feligreses a traer los perros para bautizarlos. Si quiere le doy el video. Sacerdote bautizando los perros de sus feligreses. Amado, si la gente está desviada, no hay por qué nosotros creer en las tonterías que ellos dicen. Jesucristo vivió en esta tierra, escogió 12 hombres para hacerlos apóstoles. Hoy no existen más apóstoles. Escogió esos 12 hombres para llevar el evangelio. Jesucristo predicó, hizo milagros, maravillas, prodigios, mostró el verdadero amor de Dios sobre esta tierra. Por envidia, por odio y religiosidad, fue muerto. Lo mataron, pero no fue que le quitaron su vida. Él mismo, Jesús, Él mismo puso su vida para redimirnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Él mismo fue el que puso su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Eso lo hizo Él. Murió. Es cierto que Roma lo mató. ¿Por qué? Por apoyo de los judíos. Por apoyo de aparentemente el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué usted dice aparentemente el pueblo de Dios? Aparentemente porque la muerte de Jesucristo iba a levantar otro pueblo que se le llamaría el pueblo de Dios
el pueblo santo, la novia de Cristo. Lógico y cierto es que, como lo cuenta la historia, en eso no se equivoca la historia, sí murió Jesucristo. Pero este es el gran misterio, que al tercer día Él resucitó. Jesucristo, la tumba no lo pudo retener. Gloria a Dios para siempre. No para siempre lo estuvo la tumba. Gloria a Dios para siempre. Él resucitó al tercer día. De acuerdo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, las personas muertas en Cristo, las personas creyentes del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, Jesucristo vino y lo llevó a un lugar mejor. El triunfo del crucificado. Eso es. Jesucristo no fue su muerte una derrota. Al contrario, en la muerte de Cristo, Jesucristo derrotó la hueste del infierno. Jesucristo derrotó al mero Satanás con su muerte, pues su muerte fue exhibida a todo el mundo. Y como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos habla el apóstol Pablo en Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y mire cómo termina este versículo: recibido arriba en gloria. Su muerte no fue una derrota, fue un triunfo. Mire, hermano, me gustaría que me acompañe a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire, hablando de la exaltación de Cristo. Cierto es que se humilló hasta lo sumo y como oveja fue llevado al matadero. Pero oiga esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el justo recibirá la recompensa que Dios tiene para él, pero el impío sufrirá los agravios del infierno. También estamos viendo en este capítulo 14 que los muertos descansarán, los que mueren en Dios descansarán y recibirán una recompensa. También estamos viendo la gran cosecha de salvos. Vamos a ver la cosecha de salvación desde que se fundó el mundo hasta que termine. Y es lo que vamos a ver hoy, que el Evangelio le ha dado la recompensa a aquello, la salvación le dará la recompensa a aquellos que verdaderamente sirvieron a Dios desde la fundación del mundo. En el tiempo de Noé,
Dios mandó un diluvio. Solo 8 fueron salvos. En el tiempo de Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre y la familia de Lot fue salva. En el desierto Dios sacó de Egipto a millones, pero solamente 2 quedaron. Todo lo demás sucumbieron en la desobediencia en el desierto. Pero Dios siempre ha tenido testigos en toda la historia, hombres y mujeres que han muerto quizá en el anonimato, pero han muerto en fidelidad. Ese fue el problema que tuvo Elías. Elías pensó que Dios, el único testigo que tenía, se llamaba Elías. Y Jehová se rió de Elías. Le dijo: mijo, yo tengo 7,000 rodillas en Israel, solo en Israel, que no se han doblado a Baal. Si tú piensas que todo Israel está bajo la idolatría, te equivocaste. Yo tengo pueblo todavía en medio de las tinieblas que me sirven con un corazón agradable y puro. Al igual que estos tiempos, la apostasía crece de una forma avanzada. Muchos hombres que antes se consideraban siervos de Dios se han corrompido la doctrina, han dañado el evangelio, como habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. No es que haya otro evangelio, no es que haya, pero muchos se han extraviado en otro evangelio, predicando el evangelio de una forma muy acomodada, predicando el evangelio de una forma muy desagradable, muy apóstata. Pero en medio de esta apostasía, Dios tendrá y tiene testigos que le sirven con todo el corazón. También vamos a ver la gran cosecha de los salvados y la recompensa de los impíos, concluye el capítulo 14. Así que vamos a ver que los muertos descansarán, los muertos en Dios, y recibirán recompensa. Estamos viendo todo lo contrario a los muertos sin Cristo, que los que mueren sin Cristo, número 1, ellos tendrán, los que mueren sin Cristo, los impíos que mueren sin Cristo, beberán de la ira y del enojo de Dios. Tendrán que recibir la ira y el enojo de Dios. Y no es bueno tener a Dios enojado. También los impíos, los malos, serán atormentados con fuego y azufre. También los impíos y los malos, el tormento que ellos tendrán será un tormento frente a la presencia, un juicio frente a Cristo mismo y a los ángeles de Dios. Y concluirá que los impíos serán atormentados en fuego y azufre día y noche. Día y noche. El que se pasa de listo con Dios, día y noche tendrá que experimentar el juicio de la ira de Dios. Descanso ni un minuto ni un segundo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, amado. Que nos mantenga en la fe, sirviéndole a Dios con todo el corazón. Así que los muertos descansarán y ellos, los muertos, descansarán y recibirán recompensa. Amén. Entonces, ese va a ser el dilema y el enfrentamiento que tendrá el universo y la gloria del cielo. No solamente los ángeles van a ver cómo Satanás, el gran querubín, es echado a una cárcel de fuego con azufre por toda la eternidad, y los ángeles seguidores de él, y también al mundo. El infierno no fue preparado para el hombre. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles.
Pero aquellos que le siguen, que le adoran, que le veneran, seguirán la misma suerte que él. El infierno. Gloria a Dios para siempre. Pero, alabado el bendito nombre del Señor, hay un grupo de hombres y mujeres que recibirán una recompensa. Y estas personas también serán de gloria para los ángeles y serán de engrandecimiento para el nombre de Dios. ¿En qué sentido, amado? Que el mundo descubrirá que el crimen no paga. Amado, el crimen no paga. La maldad, el pecado, la apostasía no paga. Y los ángeles que están en el cielo, ellos se regocijarán y alabarán a Dios por esos mártires, esos hombres, esas mujeres que han sabido abstenerse, que han sabido liberarse del mundo y sus ataduras. Entonces, los ángeles dirán y verán la justicia de Dios para con el hombre. Dios no es malo. La hueste angelicales y aquellas personas que son salvos, redimidos, reconocerán que Dios no es malo. ¿Por qué? Porque el hombre que se extravió recibirá su recompensa. Pero el hombre que sirvió a Dios también recibirá su recompensa de parte de Dios. Van a haber un grupo de personas desde el Antiguo Testamento que creyeron en Dios, se guardaron para Dios, un número indeterminado, infinito, de gente que verdaderamente sirvió al Señor. Pero también van a haber un número de personas en estos tiempos indeterminados, ricos, pobres, profesionales, gente con título, gente en la sociedad, en el gobierno político, socialmente en gran posiciones, pero salvo, sirviendo al Señor en integridad, como lo hizo Daniel en el tiempo de Nabucodonosor, como lo hizo Esther y Mardoqueo en el tiempo de Darío, en el palacio, pero sirviendo a Dios con integridad. Le dice Esther por medio de un mensajero a Mardoqueo: dile a Mardoqueo que ponga a todo el mundo a ayunar, que también yo voy a ayunar y voy a entrar ante el rey. Y si perezco, que perezca. Pero no voy a permitir que el diablo, el Señor lo reprenda, se salga con la suya. Va a haber ese gran ejemplo. El hombre que se ha salvo ahora y que se ha levantado en la primera resurrección recibirá una recompensa súper maravillosa. ¿Qué heredará el hombre, la mujer que sea salvo en este tiempo? Heredará el cielo. Habitará en una ciudad celestial donde no tiene necesidad de luz que brille en ella, pues la gloria de Dios la ilumina. Una ciudad con muchas puertas que se puede entrar y salir las 24 horas. Gloria al bendito nombre del Señor. Entonces, sea Dios bendito. Esa recompensa es solamente para los que se levantan en la gran tribulación, cuando el Señor venga a levantar la iglesia antes de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia no será levantada en medio de la gran tribulación. La iglesia no será levantada después de la gran tribulación. Eso es falso. Lo que detiene que se manifieste el anticristo en esta tierra es que la iglesia está aquí. Cuando la iglesia sea levantada, entonces empezará la gran tribulación. Los que se levanten antes de la gran tribulación heredarán el cielo, heredarán un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo distinto. Pero el hombre o la mujer, gloria a Dios para siempre, que sea salvo en la gran tribulación, no es parte de la iglesia.
la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. La recompensa y la herencia, porque el que sea salvo en la gran tribulación tendrá recompensa y tendrá herencia, pero no la misma que la iglesia. Los judíos que sean salvos en la gran tribulación, ellos no son parte de la iglesia. Ellos serán redimidos, pero no son parte de la iglesia. Ellos no van a heredar el cielo. ¿Por qué? Porque ya la iglesia lo heredó. Ellos van a heredar la tierra. El cuerpo de las personas que sean salvas en la gran tribulación va a ser un cuerpo diferente a las personas que se levanten en la primera resurrección. Así que la persona que se levante en la primera resurrección tendrá un cuerpo glorificado, un cuerpo que traspasará pared, que viajará a la velocidad de la luz, que el fuego no le dañará, podrá comer, podrá moverse, tendrá un cuerpo de gloria, glorificado. No así los que son salvos en la gran tribulación. Amado, todos nosotros vemos que la misericordia de Dios se extiende en el mundo para que todo el mundo pueda recibir la misma recompensa, la misma herencia. Pero el hombre se place en sus vicios, en sus bailes, en el mundo, en su vanidad, en su incredulidad, en su rechazo, en su blasfemia. Dios hasta hoy ha soportado todo esto del hombre. Lo ha soportado. Pero, gloria al bendito nombre del Señor, llegará el día que ya viene el pare, en el cual ya, repito, todas las puertas se cerrarán. Cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Por eso nosotros estamos en vivo en esta hora transmitiendo por el 38.4, transmitiendo por el 21.3, transmitiendo televisión por el 27.3 y estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Uno Red, por Roku, estamos transmitiendo por Twitter, estamos transmitiendo y estamos al aire porque Dios fue el que abrió esta puerta. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, amado. Ahora, cuando Dios la cierra, tampoco nadie la puede abrir. Si Dios ha dicho que tú vas a pastorear, que Él te va a usar y tú cumples los requisitos para un obispo, para un pastor, como habla el apóstol Pablo en Timoteo, si tú cumples los requisitos para ser pastor y Dios ha dicho que te va a usar, no importa quién se mete en el medio. Pero si Dios no ha dicho y tú no cumples los requisitos bíblicos para ser pastor, no importa lo que tú hagas, no importa lo que la gente diga, no importa que tengan dinero, no importa que tengan bien, no importa que empiecen 100 veces. Si Jehová no ha dicho y no ha dado la palabra, no importa lo que el hombre diga. Porque el evangelio, la administración de la palabra, una iglesia, un templo, es la casa de Dios. Y si Dios no ha dicho, no va a suceder. Por más esfuerzo que tú hagas. Porque si Dios no está en eso, de nada vale que te fatigue y te mate buscándolo si Dios no lo aprueba. Hay unos requisitos para ser obrero de Dios. Yo salí para Chicago. Iba a abrir una iglesia en Chicago. Llegué en menos de una semana. Tenía más de 25 personas. En menos de una semana tenía un lugar para dar los cultos. En menos de una semana nos dieron promesa en Chicago de prestarnos un templo con capacidad para 300 personas gratis. Y la iglesia que nos iba a prestar el templo dijeron, aquí en esta área no tenemos iglesia hispana, solo en el idioma inglés.
voy a hablar con los líderes de la iglesia, señor Severino, para que nosotros le demos a usted una ofrenda mensual para que usted pueda pagar renta, sostenerse en esta ciudad como pastor hispano. En menos de una semana tenía ya ofrenda, templo gratis, más de 25 personas. Tenía, gloria a Dios para siempre, un lugar donde vivir. Cuando llegamos al primer culto, usted sabe que la gente rebelde, desobediente, que no se sujetan a nadie, que quieren hacer su voluntad, brincan, hablan lengua, corren, tocan el techo, se dan contra el piso. No quiero decir que el grupo de personas que tenía era así, pero en aquel lugar donde empezamos el templo, estaba lleno aquel lugar chiquito, temblaba. Oh, la gente gritaba de una forma emotiva, danzaban, hablaban lengua, solamente por la emoción. Llego yo y veo aquel culto encendido. Estaba prendido mi negro ese culto. Y me arrodillo porque me tocaba predicar, porque iba a ser el pastor, iba a ser el líder, iba a ser el que iba a recoger la ofrenda, los diezmos, iba a ser el que iba a recoger, llevar los hermanos, iba a ser, hermano, aparentemente el chief. Me arrodillé para abrir la Biblia y empezar a prepararme. Y cuando abro la Biblia, cierro mis ojos y digo, te alabo, Señor, te adora mi alma. Cuando digo eso, escucho una voz que me dice, ¿qué haces aquí? Empecé a temblar, hermano. Por eso es que si Dios no dice algo, no importa cómo te mate haciéndolo, no importa quién esté contigo, no importa quién diga que te va a apoyar. Tú no necesitas el apoyo de los hombres. Tú quien necesitas es la aprobación de Dios. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Pero cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. Me dice, oigo la voz que me dice, ¿qué haces aquí? Yo de una forma nerviosa me reí. Señor, estoy aquí porque no ve que estoy abriendo una iglesia. Y el Señor me dijo, ¿y quién te mandó a abrir la iglesia aquí? Vuelvo a repetir el escenario. Tengo un pequeño lugar lleno de gente, hablando lengua, danzando, cantando, equipo, el gozofilacio para recoger ofrendas, todo listo. Una iglesia que me iban a prestar con una iglesia de americanos que me iban a dar dinero, déjame no decir un sueldo, porque ellos no me iban a manipular ni a controlar, porque no era un trabajo. Pero le voy a decir que era un sueldo. Ya me iban a dar un sueldo y todo. Ya yo tenía todo tranquilo, asegurado ahí. Miembro, iglesia, sueldo, avivamiento, grito. Y cuando me arrodillo, el Señor me dice, ¿quién te dijo que abriera iglesia? Amado, me dio una vergüenza. Una vergüenza porque hay gente o personas que están haciendo muchas cosas en nombre de Dios, creyendo que porque tienen una Biblia, Dios lo va a apoyar. No, hermano. Esta es la palabra de Dios. Dios sabe y conoce su palabra. Sabe la doctrina, las normas y las reglas que están establecidas. Pero Dios también conoce el corazón, el interior y el alma de la gente. Y abrir la iglesia no es capricho ni competencia para nadie. Abrir la iglesia es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la voluntad y la aprobación de Dios. Amado, tenía mis maletas abiertas, todavía ni había sacado las cosas, tenía unas cuantas cosas en el closet en gancho, la agarré, la metí en la maleta, recogí lo que tenía, lo eché en la maleta y así no cerraba. Agarré mi maleta y pasé por en medio de toda aquella gente que estaban cantando y alabando a Dios y todo. Y tiré todo atrás del carro.
Cuando uno de los hermanos que estaba ayudándome a planificar todo me vio que salí con todo, salió corriendo detrás de mí y detrás de otras personas, detrás de él. Pastor, pastor, yo arranqué el carro. Ya yo iba llorando, hermano. Arranqué el carro y agarré por esa calle mientras veía por el retrovisor a la gente gritándome, pastor, pastor, pastor. ¿Qué explicación le voy yo a la gente que me está gritando? Si Dios me dijo, ¿quién te mandó a abrir la iglesia? ¿Quién te mandó? Lloré desde Chicago para acá, horas lloré. Tenía mis ojos hinchados. A veces tenía que limpiarme la cara porque no veía de lo dolorido que venía y de lo avergonzado que yo venía. ¿Quién me mandó para acá abrir la iglesia? Si Dios no me había mandado. Llorando, lloré. 3 o 4, 5, 8 horas después que lloré, oí la voz de Dios que me dijo, yo no te he llamado a ti para Chicago. Yo he puesto para ti una palabra en Houston. Y voy a abrir puertas para mi palabra. No para mí. Voy a abrir puertas para mi palabra en Houston. Y te voy a utilizar a ti como un instrumento. Aquí estoy en Houston llevando su palabra. 38.4, arropando todos los pueblos y ciudades alrededor de Houston. 21.3, arropando todos los pueblos y ciudades alrededor de Pasadena, de Port Arthur, de Clute, de Freeport. 27.3, arropando todos los pueblos alrededor de Bowman y Port Arthur, llevando esta palabra. Y ahora preparándonos para otro canal de televisión que será transmitido desde Cole Station. Además, el canal 21.3, subiremos la antena 100 pies más para arriba y el transmisor con potencia de 40% más. O ya sea que arroparemos unas cuantas millas más allá de Cole Station. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. No hay, amado. Requisitos para un pastor. Requisitos para un hombre de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque trabajar en la obra de Dios es maravilloso y espectacular. Es glorioso. Pero el pero neutraliza. Me gustaría nadar. Pero me gustaría comprar este carro, pero me gustaría casarme con esa muchacha, pero el pero neutraliza. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, un hombre que sepa sujetarse, que sepa obedecer, un hombre que tenga un carácter, una actitud, marido de una sola mujer, que no se haya casado él una vez, ni tampoco casado ella otra vez. No es que tenga una mujer, que se haya casado una sola vez. Yo veo por ahí hombres que llevan como su tercer matrimonio, mujeres que llevan por ahí su quinto matrimonio, y pastores diciendo, el pastor hasta aquí, el pastor fulano. Amado, un requisito para ser un ministro de Dios es haber sido marido de una sola mujer. Ah, pero la mía se murió y enviudé, pero no había dejado primero a tu mujer y te casaste con otra y te divorciaste de la otra y te volviste a casar con otra. No, ese asunto moral no se debate en el ministerio de Dios. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un día una persona quería abrir la iglesia y llamé a preguntar, o quería andar por ahí, no sé haciendo qué, y llamé al trabajo. Oiga, me enteré que despidieron a fulano, a ese diablo. No lo aguantábamos más aquí. Oiga eso, hermano. Seguimos. Todos nosotros vamos a morir. Llegará el día en que no existamos en esta tierra más. Nos habremos ido para siempre. Los creyentes, todos aquellos que han recibido a Cristo, saben que un día el Señor vendrá por su iglesia, el Señor la levantará, se llevará a su pueblo, levantará a los que están muertos, los resucitará, y los que están vivos serán transformados. Eso lo sabe todo creyente. Es el motivo por el cual los creyentes no pecan, sino que luchan y batallan para conquistar los pecados y las tentaciones que quieren gobernar su vida. Esta es la razón por la que se rehúsan a negar a Cristo. Cada creyente se rehúsa a negar el testimonio de Cristo. El motivo por el cual sufren o sufrimos persecuciones de este mundo. Sufrimos el ridículo de la gente que habla tantas cosas de nosotros. El maltrato, la burla, las miradas extrañas, las mofas, el aislamiento, las maldiciones y a veces el encarcelamiento y la muerte para muchos hijos de Dios. Los muertos descansarán y serán recompensados por el Señor. Y esa es la palabra que estamos leyendo en esta cosecha para el juicio. Oí una voz que decía del cielo: medir, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren. Bienaventurados de aquí adelante los que mueren en el Señor. Bienaventurados. Sea Dios bendito. Amado, ¿qué significa esto? Que los que mueren están en el Señor. Significa que una persona vivió para Cristo cuando estuvo en la tierra. Significa que cuando vivía creía en el Señor Jesucristo y seguía al Señor con todo su corazón y con su vida. Por lo tanto, al enfrentar la muerte, estaba en el Señor. Murió estando en el Señor. Cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, Dios lo coloca y lo posesiona en Cristo, en todo lo que Cristo es. Cristo vivió, murió, resucitó, de modo que ese hombre que está en Cristo vive, muere y resucita para Él. La persona que cree en Jesucristo se identifica con Cristo. Nos identificamos con el Señor. Dicho con más detalle, cuando una persona cree en Cristo, Dios ubica y posiciona al creyente.
La fe del creyente realmente hace que Dios identifique al creyente con Cristo. Que se considere al creyente como habiendo vivido en Cristo cuando Cristo vivió en la tierra. Por lo tanto, el creyente se le considera sin pecado y justo, porque Cristo fue sin pecado y justo, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Como habiendo muerto en Cristo, por lo tanto, el creyente no tiene que morir nunca. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La pena y la condena de sus pecados ya han sido pagados con la muerte de Cristo. Así que número uno, ¿qué considera o cómo se considera el creyente? Como habiendo vivido en Cristo cuando él vivió, como habiendo muerto en Cristo, como habiendo resucitado en Cristo. Por lo tanto, el creyente ha recibido la nueva vida que Cristo le da, al igual que Cristo tuvo una nueva vida después que él resucitó. Así que estar en Cristo significa que un creyente camina y vive en Cristo día tras día. Significa que no camina tras la carne, sino tras el Espíritu. Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Romanos 8 del 1 al 4. Acompáñeme, por favor. Ya el creyente no vive para sus placeres. El Hijo de Dios no vive para sus comodidades. El Hijo de Dios vive para agradar a su Señor, para servir a su Señor. Estoy en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que no son carnales. No hemos leído todavía los frutos de la carne en Gálatas, pero sigue diciendo el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ir un momentito a Gálatas, amado, capítulo 5, para que veamos un poquito cuáles son las obras de la carne. Ahí nos habla un poquito claro, porque estar en Cristo es no caminar tras la carne, es no vivir tras la carne. Eso es estar en Cristo, es vivir para Dios, agradando al Señor con todo su corazón. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, por causa de él morimos todo el tiempo. ¿En qué sentido? Por causa de Dios morimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos abstenemos de los deseos. Este carácter, esta actitud la sujetamos, la llevamos a los pies de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como leímos en Romanos capítulo 8, verso 2. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero
si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un descanso y una recompensa, pero para aquellos que viven en la carne no. Así que vivir en Cristo significa que al negar la impiedad y las lujurias mundanas, él debe vivir con sobriedad, justicia, rectitud en este mundo. Tito nos habla de esto. Tito capítulo 2, verso 12. Abra su Biblia, amado. Estamos en vivo y a todo color por los estudios de TV Elohim, el Dios del pacto. Tito capítulo 2, versículo 12. Sea Dios bendito. Capítulo 2, el verso 12 de la epístola de Tito. Dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ay, papá, esto nos habla. Significa que debemos cargar con los frutos del Espíritu, que estos se encuentran aquí en Gálatas, después que hemos leído los frutos de la carne. En el capítulo 5 nos dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra los frutos del Espíritu no hay quien se imponga, quien se levante. Esto significa el que vivir en Cristo, que se convierte tan conectado y apegado a Cristo como los miembros del cuerpo que están conectados y apegados entre sí. Eso es vivir en Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, del 12 a 27. Mire, esto es vivir en Cristo. Los miembros están bien conectados al cuerpo. Y eso es vivir en Cristo, estar en Él. Como el pámpano está conectado y apegado a la vid. El pámpano, todas sus ramas están centralizadas, sea Dios bendito, en la vid. Así es estar en Cristo, amado. Tenga Dios misericordia. Bueno, amado, el tiempo nos avanza de una forma tan tremenda. Tenga Dios misericordia. Ahí está el teléfono en pantalla. Si usted desea, tiene alguna pregunta, algún comentario. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, amado. Estamos en el capítulo 14 y estamos viendo los muertos descansarán y serán recompensados. La persona que muere en el Señor es declarada bendita. Benditos son los que mueren en el Señor, en el Señor. Esta es la declaración de las Escrituras. La muerte de los santos es estimada en bien
y en agradable delante de Dios. No así la muerte de los impíos. Y me gustaría leer la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Sea que vivamos o que muramos. Porque por precio fuisteis comprados. Hemos sido lavados en la sangre carmesí. Segunda de Corintios capítulo 5, 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amado, aquel que esté en Dios, en una vida fiel, en una vida responsable, agradable, no tiene miedo, hermano. No tiene miedo. ¿Por qué? Porque ya sea que viva o que muera, es del Señor. El Señor en vida lo dirige y en la muerte lo viene a buscar. Por eso no es bueno tener a Dios enojado. Dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice Apocalipsis 7:15. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Salmo 23:4. ¡Wow! Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Proverbio 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, no habla del levantamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado, la persona que muere en el Señor es bienaventurada, es bendita, porque su fe, gloria a Dios para siempre. Será manifestada y mostrada al hombre, y ya no habrá lágrima, toda lágrima será enjugada. Oiga esto, amado. Están las recompensas de los que mueren en el Señor. Y entre esas recompensas de los que mueren en el Señor, número 1, está la recompensa del descanso del trabajo terrenal.
Número 2, está la recompensa del trabajo celestial por realizar. O ya sea que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Veamos esto rapidito. La recompensa del descanso del trabajo terrenal. La imagen es la del trabajo de obras y labor, de trabajo extenuadamente agotador y fatigante. Es estar bajo presión, estar tanto bajo presión que es como estar en una caldera, de estar tenso, de estar atrapado en un círculo de tensión. La imagen es la de trabajar tanto que uno está completamente agotado y desgastado. Está la forma en que el creyente debe trabajar al testimoniar y ministrar por Cristo. Esta es la forma en que el creyente debe mantenerse firme en todas las tentaciones y pruebas de la vida. Esta es la forma en que los creyentes del fin de los días deben mantenerse firmes en Cristo y rehusar seguir a la bestia y aceptar su marca. Ese trabajo del mundo extenuante, fatigador, también el hombre y la mujer de Dios tienen que mantener el trabajo arduo de mantenerte separado, mantenernos lejos en el testimonio en contra de Cristo, sino que debemos pronunciar. El creyente debe mantener firme en medio de la tentación y de la prueba, luchar y pelear, aunque sea fatigado, pero tendrá su recompensa al final. Oiga esto. La palabra descanso significa ser refrescado, ser revitalizado, significa ser recargado. Y esta le va a gustar. La palabra descanso también significa rejuvenecido, estar libre de toda tentación y prueba, ser consolado y relajado mientras se refresca uno y es recargado. Esto rejuvenece a uno, hermano. Cuando lleguemos al cielo, seremos libres de todas tentaciones, seremos libres de todas pruebas, seremos libres de trabajo de esta tierra. También seremos perfeccionados en el cuerpo, libres de sentirnos cansados, libres de dolor muscular, de dolores de cabeza, alabado sea Dios, libre de la pesadez en los ojos, libre de sentirnos agotados, cansados nuevamente. Seremos perfeccionados en aquel día. Viviremos en una sociedad perfecta de rectitud y justicia por los siglos de los siglos. En ese glorioso día descansaremos de todo nuestro trabajo y luchas corruptas o corruptibles en esta tierra. Como hablamos hace unos días o en el programa pasado, no podremos llevarnos nada de lo que tenemos en esta tierra. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos a la tierra volveremos. Dice Job capítulo 3 verso 17. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan de los agotadas. Allí descansan los de agotadas fuerzas. Dice 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un reposo total. Dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mientras en el infierno el hombre luchará por respirar, luchará por salir, luchará por escapar, luchará por librarse, luchará de su conciencia, luchará de su pecado, luchará
de sus esfuerzos, peleará día y noche sin descanso por la eternidad. Para la iglesia, para el pueblo de Dios, hay un descanso. Habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras. Qué triste, no tengo el tiempo para explicar esto un poco más ampliamente. Mateo capítulo 13, versículo 14. Entonces, Mateo 13, 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Descansarán en el reino de papá. Alabado sea Dios. Si sufrimos aquí, reinaremos. Habla 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea, porque pasan los años, pero luego llegaremos a la eternidad. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y habla Tito capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amado, la gente decide en perder y malgastar su vida en esta tierra sin saber las cosas maravillosas que Dios tiene para la iglesia. Hay unas recompensas, amado. No tengo el tiempo para leer los versículos ahora, pero lo voy a leer en la próxima programación. Mire las recompensas que tendrá la iglesia. El cielo es otra dimensión del ser. El cielo es otro mundo. Es el mundo espiritual. Es el mundo real y permanente. Tenga Dios misericordia. Los creyentes genuinos se convertirán en reyes y sacerdotes en el cielo. Vamos a gobernar, a reinar con Cristo. Y vamos a ver, hermano, todas las bendiciones gloriosas que Dios tiene para los suyos. Hay recompensa relacionada con nuestra naturaleza o con el estado de nuestro ser. También hay recompensa relacionada con el trabajo y con la posición de gobierno. Y también hay recompensa en relación con nuestro legado. Oiga esto. Entre la recompensa tenemos ser adoptados como hijos de Dios. ¡Qué chulo! No somos hijos del diablo. El Señor los reprenda. Hijos de Dios. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Primera de Juan 3:1. Hasta ahora no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal y cual Él es. No tener culpa y ser inicuo. Serán borrados nuestros pecados y nuestras iniquidades. Filipenses 2:15. Se nos dará vida eterna. San Juan 3:16. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 6 al 19.
Se nos dará una sustancia perdurable. Hebreo capítulo 10, verso 34. Se nos dará un cuerpo glorioso. Filipenses 3:11. Filipenses 3:21. Primera de Corintios capítulo 15, 42 al 44. Se nos dará gloria eterna, se nos dará honra, se nos dará paz. Romanos capítulo 2, verso 10. Se nos dará descanso eterno y paz. Hebreos 4:9. Apocalipsis 14:13. Se nos dará las bendiciones de Dios mismo. Proverbios capítulo 10, verso 22. Se nos dará el conocimiento de Jesucristo en toda su totalidad. Filipenses 3:8. Se nos dará riquezas perdurables y rectitud. Cuando hablamos de riquezas perdurables, no estamos hablando de lo material, hermano. Las riquezas en el cielo no se comparan con la riqueza aquí en la tierra. Proverbios 8:18. Seremos sacerdotes en el heaven, en el cielo. Apocalipsis 26. Se nos dará una corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Se nos dará una corona de justicia. Según de Timoteo 4:8. Se nos dará una corona de vida. Santiago 1:12. Se nos dará una corona de gloria. Primera de Pedro 5:4. ¡Wow, hermano! Recompensa relacionada con nuestra naturaleza o con el estado de nuestro ser. Ahora, hay recompensa relacionada con el trabajo, con la posición o con el gobierno. Haz algo en la obra, hermano. Seremos constituidos en seres exaltados en el cielo. Apocalipsis 7, del versículo 9 al 12. Gobernaremos sobre muchas cosas. Mateo 25:34. Se nos dará un reino. Se nos dará el reino de Dios. Habitaremos en medio del reino de Dios. Santiago 2:5. Mateo 25:34. Se nos dará una posición o gobierno y se nos dará autoridad. Inclusive en el milenio se le dará también a la iglesia poder y autoridad. Lucas capítulo 12, 42 al 44. Lucas capítulo 22, versículos 28 y 29. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Se nos dará responsabilidad y gozo eterno. Mateo 25, 21 y 23. Se nos dará autoridad sobre las ciudades. Lucas 19, 17 y 19. Se nos dará tronos y el privilegio de reinar por siempre. Apocalipsis 24 y Apocalipsis 22:5. Se nos dará el privilegio de rodear el trono de Dios. Uno de los privilegios más grandes que el hombre puede recibir, estar cerca del trono de Dios. Apocalipsis 7, de 9 al 13. Apocalipsis 24. Seremos sacerdotes. Apocalipsis 26. Seremos reyes. Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 5:10. Recompensa relacionada con trabajo, con posición o con gobierno. También se nos darán recompensa relacionada con nuestro legado o nuestras riquezas. Se nos darán recompensas. Seremos herederos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. Tito capítulo 3, 17. Se nos dará una herencia incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Se nos dará las bendiciones del Señor. Proverbios 10, 22. Se nos dará riqueza perdurable y rectitud. Proverbios 8, 18. Se nos dará riqueza inescrutable. Efesios 3, 8. Descubriremos los secretos del universo.
veremos a Dios y lo conoceremos tal y cual Él es. Se nos dará tesoros del cielo, tesoros en el cielo y del cielo. Mateo 19, 21 y Lucas 12, 33. ¿Qué más queremos? La recompensa, gloria a Dios para siempre, y las cosas gratas y agradables que Dios ha separado para usted y para mí. Vale el gozo servir a Dios. Vale el gozo buscarle, negarnos a nosotros mismos, amado. Este es su hermano y amigo Radamés Severino. Le soy sincero. Yo pensaba que el capítulo 14 y 15 de Apocalipsis lo iba a dar en 25 minutos en una clase o en un estudio. Y mire, amado, todavía me falta un poco más del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. ¿Sabe qué me falta del capítulo 14 de Apocalipsis? Me falta todavía hablar de la gloriosa cosecha de los santos desde la antigüedad hasta que Cristo venga. Me toca todavía hablar ese punto glorioso y también me toca hablar un poco antes de entrar al juicio del trono blanco de la terrible cosecha de los impíos. La cosecha de los salvos, de los redimidos, y la cosecha de los impíos que serán recogidos desde la antigüedad. Esos rebeldes desde el tiempo de Enoc, desde el tiempo de Noé. Esa gente que se burlaron, esos reyes que se tiraron a su placer y a su inmundicia. Reyes tantos paganos como reyes judíos y hebreos que tenían 15, 20, 100 mujeres, concubinas. Toda esa gente y todos esos reyes serán juzgados ante el trono de Dios. Dios es santo, Él es justo y Él ha revelado la vida y la conducta de todos los hombres en la tierra, porque Dios no le esconde nada a nadie, ni a sus sacerdotes, ni a su príncipe, ni a sus jueces, ni tampoco a sus sacerdotes o jueces. Dios lo tiene todo claro en la palabra. Aquella alma que no es recta perecerá, mas el justo por la fe vivirá. Me faltan estos dos puntos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. La recompensa y el recoger la cosecha. Hablaremos de quiénes, cómo y cuándo entrarán. Y quiénes, cuándo y quiénes serán condenados. Cristo viene. No deje para mañana. Él puede llegar hoy mismo. Amado, es tiempo de buscar a Dios. Todavía hay tiempo. Por eso este Elohim está al aire. Llegará un día que el canal seguirá repitiendo. O se pondrá en raya o se apagará. O lo tomará otro. Pero ya la iglesia se irá. Nos iremos. ¿Está usted listo para el encuentro con su Dios? ¿Está usted preparado para extender su brazo como Él lo hizo en la cruz por nosotros? Extender lo suyo para abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo por medio de la guianza de Padre e Hijo y Espíritu Santo. ¿Está usted listo para ser salvo? Para abrazar el Evangelio y vivir una vida diferente. Amado, examina tu conducta, tu búsqueda. Hazlo. Sea Dios bendito para que así usted pueda estar listo para aquel día cuando el Señor venga. Dios, gracias. Wow. Qué grande esperanza y privilegio. Yo le doy gloria al Señor. Porque usted es bueno y es maravilloso. Le ruego por los méritos de Jesucristo que nos ayude. Que nos ayude, Señor. Que salve esas vidas, esas almas que están ciegas. Que su Espíritu Santo le quite la ceguera.
Señor, este pueblo que entra en apostasía, en enseñanza, en dogma y doctrinas diabólicas, traiga claridad y libertad a este pueblo y a esta gente por su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sana al enfermo, levante al caído, que los que no creen por las palabras, que puedan creer por los milagros que usted hace. Glorifíquese, obre, Dios mío, de una forma especial. Le ruego por los méritos santos de Jesús de Nazaret. A usted la gloria, Señor. A usted la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hermano, gracias. Le doy gracias por haberme acompañado en esta hora. No se vaya, una programación linda en TV Elohim. Vamos a salir del aire un momentito, pero quiero suplicarle, amado, quiero decirle que hagamos lo posible, amado, de acercarnos a Dios. Busquemos al Señor, porque pronto la puerta se cerrará. Dejemos de estar peleando, de estarnos destruyendo lo uno para con los otros, de estarnos avergonzando, minimizando. Busquemos la forma de unirnos. Dejemos la pelea. La persona que llegue a tu iglesia, háblale de Cristo. No le llene la cabeza de gusano, de basura, de veneno. Curemos nuestros corazones, porque si el Señor no encuentra así, te va a llamar a cuenta a ti y a la persona que tú estás mandando al infierno con tu comentario, tus palabras. Hablemos la palabra, busquemos la unidad. La Biblia lo dice, busca la unidad con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que si habla la palabra. Que si anuncia la palabra. Que si denuncia la palabra. Para gloria de Dios Padre. Dios le bendiga, amado. Gracias por acompañarnos en esta bendita hora. Dios le bendiga. Adelante en el Señor. Este es su hermano y amigo Radamés Severino, que le saluda a todo Bowman, a todo Port Arthur y a toda la ciudad de Houston, Pasadena, Conroe, Sugarland, Katy, Clute, Freeport, a todos los lugares donde llegamos en esta hora con esta señal. Dios le bendiga y gracias. Estamos ubicados en el 8600 de la calle Vishno. Desea visitarnos, la puerta está abierta para usted y su familia. Somos una iglesia conservadora. Predicamos la doctrina bíblica. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la doctrina de santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor. Creemos en una vida santa por dentro y por fuera. Creemos que Cristo vuelve por su iglesia, que vuelve por un pueblo y que este acontecimiento está por venir. No predicamos para igualarnos ni contender con nadie. No estamos haciendo competencia. Estamos cumpliendo el llamado de Dios en nuestra vida, de llevar una palabra sin reserva, una palabra pura, sin quitarle y sin añadirle. TV Elohim, el Dios del pacto. Dios la bendiga. Adelante en el Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder. Siguiendo la cadena KZHOLD, canal 38.4 para Houston y el mundo entero. TV Elohim, el Dios del pacto.